Definitivamente Activision sabe algo, y Activision sabe cómo arruinar un juego con mucho potencial, con los mismos errores que cometieron en el juego pasado, en el anterior a ese, y en el anterior también a ese. Sí, me refiero a Call of Duty Modern Warfare 2. Porque sí, el día de hoy vamos a hablar de Modern Warfare 2 y de la beta que la estuve probando aproximadamente unas 18 horas y ya tengo una opinión muy clara de lo que va a ser este juego y definitivamente no me gusta otra vez para dónde está yendo. Pero vamos a comenzar. ¿Por qué me refiero que otra vez están cometiendo los mismos errores que en los juegos anteriores? Pues básicamente es eso, se están cometiendo los mismos errores de los juegos anteriores, pero de peor manera. Ojo, solo estoy juzgando el apartado multijugador. De campaña nadie ha sabido nada todavía. De Warzone 2 va a ser un modo de juego completamente aparte, que no va a estar ligado a Call of Duty Modern Warfare 2, así que yo solo opinaré del multijugador. Las mecánicas de este multijugador del Modern Warfare 2 me gustan. Me gustan mucho porque tienen bastante profundidad y te permiten explorar el juego de una manera distinta. Es un juego con un ritmo muchísimo más lento en comparación a Call of Duty Modern Warfare 1 o Call of Duty Warzone. Si lo comparamos incluso con Vanguard también es más lento. No existe el cancel reload como tal, no existe el slide cancel, las animaciones son lentas, toscas. Si brincas vas a tardar mucho en poder volver a apuntar y disparar. Si te deslizas el apuntado no va a ser inmediato y muchas otras cosas que a mi parecer hacen que este juego tenga un ritmo más pausado, lo cual no es malo. El ritmo pausado por sí mismo no me disgusta, pero aquí empezamos con los problemas. El juego tiene un ritmo tan pausado que fomenta el jugar táctico o el campear básicamente. Se les dan herramientas a este tipo de jugadores para que ellos tengan la mayor ventaja y el jugador que rushea tenga toda la desventaja y siempre tenga las de perder. En primer lugar, a mi parecer, el minimapa está mal planteado. ¿Por qué? Porque el minimapa solamente sirve para saber tu ubicación, la ubicación de tus amigos y la ubicación de tus enemigos solo bajo UAV. No sirve en ninguna otra circunstancia. No te marca los enemigos si ellos empiezan a disparar. Si un aliado los ve, no. Simplemente su única función es el minimapa y el orientarte más o menos en dónde estás. Y ahora, no se vale ocupar cualquier excusa porque son juegos que Fortnite, Apex Legends e incluso el propio Warzone ya hacían bien. No entiendo por qué la necesidad de arruinarlo en este Modern Warfare 2. Ahora, por este mismo ritmo de juego y estas limitaciones es que se hace tan complicado el poder jugar moviéndote por el mapa, rusheando, yendo por todos los enemigos, porque en primer lugar hay muchas alturas en los mapas, entonces tienes que estar pendiente de muchos lados y además hay muchos spots y muchos hit glitches para que las personas que se quedan en un solo lugar tengan la ventaja. Eso sí, el diseño de mapas en general me parece mejor que el de Call of Duty Vanguard, que el de Call of Duty Cold War e incluso me atrevería a decir que el de Call of Duty Modern Warfare. Pero es que el ritmo de juego al que yo estoy acostumbrado no es compatible con este juego totalmente, ya que yo por lo regular juego a rushear, juego a usar a los enemigos, a sacarlos de los escondites, pero en este juego realmente te dan pocas opciones para que puedas hacer eso. Es posible, pero no es nada fácil. Y el segundo punto que al menos a mí me arruinó completamente la experiencia, que repito, lo pueden ver en mi stream, ya que la primera hora lo estaba disfrutando como un enano y en el segundo stream fue una experiencia más que nada frustrante, porque el juego tiene un sistema de skill-based matchmaking muy fuerte y que solamente vuelve la experiencia frustrante después de las primeras partidas. Al parecer, en Call of Duty, divertirse no está permitido, porque básicamente tú no puedes decidir si vas a ganar o no una partida dependiendo de si juegas bien o si juegas mal, porque el juego decide por ti. El juego decide si vas a ganar y si vas a perder. Y adivinen qué es lo más que va a pasar. Pues sí, en su mayoría vas a perder. El juego va a hacer todo lo posible por hacerte perder si es que tienes un mínimo de habilidad. Y ojo, yo no me considero el mejor jugador de Call of Duty, y mucho menos en mando, porque ya no estoy acostumbrado. Normalmente juego juegos shooters más en PC. Tampoco es mi objetivo volverme un jugador súper bueno en Call of Duty, ya que no es un juego que me llame la atención para ser competitivo. Yo a Call of Duty simplemente iba a jugar casual. El problema es que el jugar casual en este juego es imposible, porque siempre va a estar ahí el skill-based matchmaking haciéndote perder partidas, metiéndote con jugadores con mucha mayor habilidad que tú o con un equipo con mucho menor habilidad que tú. Entonces, no importa la razón, siempre el juego te va a obligar a perder, y quizás después de 3-4 partidas te va a dejar ganar una sola. El juego se vuelve frustrante a la larga, no voy a mentir, y obviamente esto lo hacen para que tú también te veas obligado a comprar los accesorios cuando salga a la tienda de Call of Duty Modern Warfare 2, y ya sabes
sabemos los trucos que hace Activision con la saga Call of Duty, que es que si compras accesorios o si compras cosas en la tienda con dinero real, la rigidez del sistema de skill-based matchmaking va a bajar. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen como motivador para que tú te fuerces a comprar cosas y cosméticos dentro del juego. Y básicamente por eso es que esa es la mayor diferencia entre un juego que realmente es competitivo y Call of Duty. Porque en un juego competitivo como CSGO, como Valorant o como Rainbow Six Siege, para ganar partidas dependes más que nada de tu habilidad. Que sí, también está el factor de los compañeros de equipo, que pueden ser mejores o peores que tú, pero no se ve tan arruinado o tan lastrado como en comparación con Call of Duty, en la cual el sistema te fuerza a perder de todas las maneras posibles, poniéndote contra gente muchísimo mejor que tú o con un equipo peor que tú. Esa es la mayor diferencia. Y es por eso que los juegos que realmente son competitivos y en el cual no existe un sistema para perjudicar al jugador en pos de la monetización, uno es capaz de sentir esa progresión de mejora, y de hecho lo van a notar en las dos partidas que llevan viendo desde hace rato. En una perdí porque el equipo contrario era muchísimo mejor que yo, y repito, yo no me creo ningún pro player de Call of Duty ni intento serlo, porque sencillamente no quiero eso. Lo que sí que voy a admitir es que en comparación con un jugador casual y promedio de Call of Duty, quizás sí soy mejor porque básicamente llevo jugando Call of Duty desde hace años y llevo jugando juegos shooter y de consola hace mucho tiempo. Es normal también que por eso, gracias a este sistema, el juego a mí se me ponga tan cuesta arriba, porque a pesar de que no soy el mejor, quizás sí soy mejor que la mayoría, y esto hace que me emparejen constantemente con jugadores que duplican o triplican mi KD. Les recuerdo, tú no decides cuándo vas a ganar o no. No depende de tu habilidad o de si lo haces bien en esa partida. Dependerá que si el juego quiere que ganes y si es momento de que ganes. Y mi experiencia con este juego fue de mayor a menor, porque las primeras partidas, la primera hora, el primer stream que lo jugué en directo, disfruté el juego muchísimo. Pero conforme más pasaba el tiempo, más cuesta arriba se hacía esto, y pues lo único que me daba era una sensación de frustración y de aburrimiento. Y sí, muy probablemente si este juego sale con el skill-based matchmaking que tiene esta beta, les puedo asegurar que va a ser la misma historia que pasó con Call of Duty Vanguard. Nadie lo va a querer jugar. ¿Por qué? Por el sistema tan asqueroso que decide meter Activision en post de la monetización. Ya lo dije, las bases del juego me encantan. Tiene un rango de aprendizaje supremamente bueno y en el cual si dominas por completo todas las mecánicas te puedes hacer un jugador muy bueno. El problema es que la mayor parte del tiempo no vas a depender de eso. Realmente vas a depender de si es momento de que ganes o si es momento de que pierdas. Y por mi parte, las buenas impresiones que me dejó la beta, los primeros minutos, la primera hora, se fue borrando poco a poco, hasta convertirse en una beta que realmente se vuelve bastante frustrante al final. Muchos creadores de contenido comparten esta misma opinión, porque al final es un problema que lastra la diversión. Repito, uno no viene a Call of Duty, o al menos en mi caso yo no vengo a Call of Duty a tryhardear. Si quiero un juego en el cual realmente quiero mejorar y ser competitivo, me voy a Counter-Strike, me voy a Valorant. Pero básicamente en la actualidad, al menos en Call of Duty, el juego casual ha desaparecido por completo. Y no creo que vaya a regresar. Una pena lo que le pasa a un juego con tanto potencial en las manos equivocadas. Porque lo peor es que estos mismos errores de los que hablé ya se cometieron. Ya sentenciaron a Vanguard al fracaso, y lo que está esperando Activision es hacer las mismas cosas otra vez con un resultado diferente, que si lo va a tener o no, no tengo la respuesta, pero de momento a mí pasé de disfrutar el juego a aborrecerlo en poco menos de 2 días. ¿Cuánto durarán las personas cuando sale el juego antes de que se cansen de los mismos problemas que siempre tienen los Call of Duty? Sin duda para mí una oportunidad perdida, mucho potencial desperdiciado. Pero bueno, les recuerdo que esta es mi opinión, ustedes pueden opinar completamente distinto y es válido, y de hecho me gustaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios, pero siempre desde el respeto y eso sí, sin insultar y hacer de menos la opinión de los demás. Espero que les haya gustado el video, sí, ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho, seguirme en las redes sociales que les aparecen aquí en pantalla, y pues bueno chicos, yo soy Lethal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho.